Toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Estamos alegres, ¿verdad, hermanas y hermanos? Agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que Él nos regala de estar juntos para glorificar su santo nombre. Ya lo hicimos a través de las alabanzas y hoy venimos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras. Siempre digo que es un privilegio grande el estar con ustedes y mayormente el de compartir la palabra bendita de nuestro Dios. Tenemos una lección muy importante, lección número 2 de nuestro cuadernillo, y la lectura bíblica la encontramos en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 11, primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo 28 en adelante ¿hasta cuál dice? Hasta el 32. Ahí está la lectura bíblica de esta lección que hoy vamos a estudiar. Saludos también de paz a los hermanos que a través de las redes sociales están conectados, mis hermanos, y allí ven la transmisión. Paz a cada uno de vosotros. Bien, dice así la santísima palabra de nuestro Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos, ¿qué dice? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Con quién dice? Con el mundo. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios y luego meditamos en su palabra. Bendito y soberano Padre celestial, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta preciosa hora de la mañana de tu santo día de reposo, tu pueblo una vez más se ha hecho presente a este lugar que lo hemos convertido en un lugar de adoración a ti. Te damos las gracias por cuanto hasta este momento has guardado de cada uno de nosotros, a pesar de que a veces nuestros pasos han querido salirse del caminar, pero con tu amor y tu misericordia, aquí estamos ante ti dándote las gracias. Perdónanos, Padre, todas nuestras ofensas y permítenos que la ofrenda que hoy venimos a presentarte sea grata delante de tu presencia divina. Bendiga a este lindo pueblo que tienes en este lugar. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Todos hemos venido con el objetivo de bendecir tu santo nombre, de estudiar tu palabra, y estamos formando parte de este santo pueblo porque nuestro único propósito es ganar la vida eterna que tú has prometido. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos siempre ser perseverantes dentro del bien hacer, para que en nuestro caminar sea grato delante de ti y podamos perseverar hasta el momento que tú nos llames al polvo de la tierra. Bendito Dios, en tus preciosas manos nos encomendamos, esperando que tú dirijas a este tu siervo que está al frente de tu pueblo, para que la palabra que vamos a estudiar sea de bendición para nuestras vidas espirituales, porque son favores que te los pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amada iglesia, tomen sus asientos. Tenemos entonces la lección número 2 de nuestro cuadernillo. El título de la lección: un examen de conciencia individual. Ese es el título
título del tema que vamos a ver, un examen de conciencia, pero ¿cómo es? Debe de ser individual. Cada uno de nosotros, como decir personal, ¿verdad? Debemos de hacernos este examen. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Y por qué hoy vamos a estudiar esta lección? ¿Cuántos días faltan, hermanos, para ese momento de mucha solemnidad? Estamos ya a escasos días, ¿verdad? A 9 días para ese momento tan importante que vive la iglesia a nivel nacional y a nivel mundial. Ese día es tan importante, ¿verdad?, que no debemos de faltar. La lección entonces viene a tiempo, porque son temas que se estudian más que todo esa noche, ¿verdad? Pero ahora viene como 8 días antes para que cada uno de nosotros nos hagamos ese examen, como dice allí, personal, un examen de conciencia individual. En primer lugar, ¿a quién se le está diciendo, hermanos? A los hermanos de Corintio, ¿verdad? Nos dimos cuenta en la primera lección que estudiábamos cuáles eran los problemas de los corintios, de los hermanos que formaban la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas, hermanos? Eran tantos, ¿verdad?, que tenían, que aún habían problemas de división, ¿verdad? Habían divisiones entre ellos y otros problemas más que estaban viviendo en esa época. Y los problemas, sí, habían divisiones entre ellos mismos. Había egoísmo, envidia, cuántas cosas. De manera entonces que estaban, ¿qué? Los problemas, los que eran tantos, que les estaba perdiendo la visión de la importancia que tiene, ¿qué? La cena del Señor, ¿verdad? Porque si uno tiene tantos problemas como ellos tenían en aquel entonces, les estaba ya robando la importancia que tiene este glorioso evento. Como de igual manera a nosotros, tantos problemas también nos puede tener ya, pasar desapercibidos, ¿verdad? Este momento, ir perdiendo la importancia que esto tiene. El verdadero objetivo, ¿verdad? Dice un examen de conciencia, ya este es muy individual. Imaginémonos hasta dónde llegó el apóstol Pablo para la iglesia. Llegar a ese momento de decir que se hicieran un examen de conciencia, porque en la cena del Señor, allí decía la lección que unos se adelantaban, ¿verdad? Hacían grandes banquetes, menospreciaban, llevaban, cada quien llevaba su comida a montón. Y uno dice que ya cuando llegaba el evento, ¿cómo iban? Hasta ebrios de tanto vino. Entonces eso no era, ¿qué? Provechoso, ¿verdad? Delante de Dios. Se habían alejado entonces. Y la enseñanza hoy también es para nosotros, para que en esta lección, como viene ese momento tan grandioso que por nada debemos de faltar, que nos hagamos nosotros un examen de conciencia. ¿Cómo he estado? ¿Cómo ha sido mi caminar en el transcurrir de este año delante de Dios? ¿Cómo ha sido, hermanos? Cada quien, ¿verdad? Nos vamos a preguntar cómo he caminado este año delante de mi Dios, ¿verdad? Si en verdad he hecho aquellas cosas que dijo Ezequías, he hecho cosas que a ti te agradan. O si he vivido apartado, alejado, ignorando las cosas de Dios. Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos. Y quizá, hermanos, me viene a la memoria aquellos textos que decía el rey David, ¿verdad? ¿Cómo decía? Examíname. ¿Es salmo qué es, hermanos? Miremos ese salmo tan maravilloso. Pero está un salmo por ahí también, vamos a ver primeramente el Salmo 26. ¿Cómo dice el Salmo 26?
2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina lo más íntimo de mis pensamientos y de mi corazón. Eso quizás deberíamos decir nosotros también, ¿verdad? Examíname, escudriñame, oh Jehová, examina mis íntimos pensamientos, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Porque nosotros nos conocemos perfectamente a cada uno de nosotros. ¿O no será así, hermanos? Y a través del Espíritu que Dios nos ha dado, dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando queremos extraviarnos del caminar dentro del pueblo de Dios, ¿lo sentimos o no lo sentimos? Sí. Ni tan sencillos que seamos, que vamos sintiendo que el enemigo nos va llevando, ¿verdad? Y vamos sintiendo, pero es ahí donde debemos ¿de qué? De enderezar el ¿qué dice? Nuestros pasos, nuestro caminar delante de nuestro Dios. Examina mis pensamientos. Y el otro dice, siento que es 139. Dice el 139. Vea qué importante cómo estos hombres del ayer, cuando se equivocaban de su caminar, ellos se examinaron y lo expresan de esta manera. Salmo 100, ¿qué decíamos? 139. Por aquí está ese salmo. ¿Cómo comienza diciendo el salmista? Porque estamos hablando de que debemos de examinarnos. Un examen individual. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y ¿qué más? Y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿O no es así, hermanos? Allá dice, Hebreos es el que dice que la espada es como la Biblia, sí. Es como una espada ¿de qué? Que penetra ¿hasta dónde dice? Sí. La palabra de Él dice que penetra como una espada de doble filo. Conoce los pensamientos, discierne los pensamientos, así dice. Y hasta las coyunturas. Y aún las intenciones, cuando tenemos malas intenciones con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Él las conoce perfectamente. Es lo que expresa el rey David. Has escudriñado mis pensamientos, dice. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dice el número 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébeme y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Así es, ¿verdad? Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vea usted cómo lo expresa. Dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Cuántas veces pensamos mal, hermanos? Muchas veces pensamos mal. Dios nos conoce perfectamente. Pero está otro texto más claro que dice acá que nos conocemos perfectamente. Me parece que es Primera de Corintios 13:5, no sé si es ese o segunda. Segunda de Corintios 13:5. Habla también de cómo debemos de examinarnos y cómo nos conocemos nosotros mismos. Examinaos, dice el apóstol, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? ¿Qué es reprobado, hermanas? Reprobado es que no pasamos.
No vamos a hacer la del obrero que dijo, salí reprobado porque salió bien él en el examen. Él contento que había salido reprobado. No, reprobado es que no pasaste, le dijeron. Reprobado es que no es verdad, que no logró pasar. Al no ser, dice, que al menos que no estéis, dice, reprobados. Entonces examinaos los unos con los otros, examinaos vosotros mismos y probaos a vosotros mismos. Debemos de examinarnos a nosotros mismos para ese momento tan grandioso que no se debe de olvidar, ¿verdad? Por nada, hermanos. Un examen entonces de conciencia para cada uno de nosotros, para poder participar, porque alguien dice, yo no soy digno, y es cierto, nadie es digno, ¿verdad, hermanos? ¿Quién es el que nos hace dignos? Es el Señor. Él nos hace dignos de poder participar. Dice aquí el objetivo: analizar nuestra condición espiritual para poder participar, es decir, examinarnos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder participar de la cena del Señor. Ese es todo el objetivo de esta lección. Y el texto de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examinaos primeramente y para luego poder ¿qué? Participar. Ahora bien, decía que nomás pensemos, analicemos, hagamos conciencia cómo he estado delante de Dios en este año que está finalizando bíblicamente. ¿Cuántas veces quizás he querido extraviarme? ¿Cómo he estado buscando al Señor? ¿Cuántas veces he dejado aún de congregarme en el año? Porque el texto, la lectura por allí dice: ¿acaso no es esta la comunión de los santos? Cuando nos reunimos, esta es la comunión, hermanos, del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el santo día, cuando nos reunimos en los cultos entre semana, esa es la comunión del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo he estado, verdad? Porque claramente, si yo no me congrego en el año, ¿cómo me puedo sentir, hermanos? ¿Cómo puedo o cómo puede caber en mi mente que solamente para esta época yo me voy a congregar? Si mi lucha es ¿cuánto tiempo? A partir del momento que usted participa. Le dijimos a un hermano, está bien que participe, no se le puede negar, pero haga un voto hoy con Dios que a partir de este momento su entrega va a ser diferente con Él. ¿Verdad que así tendría que hacer? No se puede jugar con el Señor. No os engañéis, dice, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Por eso es que a veces no se crece espiritualmente hablando, porque solamente venimos unas 3 veces al año. ¿Será esa la comunión? Yo felicito a la iglesia de acá, ¿verdad? Que a pesar de los grandes problemas que se han tenido y que hemos andado de un lugar para otro, porque yo he andado también con ustedes en algunas oportunidades, la iglesia ha guardado esa fidelidad, esa entrega a Dios y se ha mantenido, y son dignos de felicitarlos a todos, porque se ve la fe que está entre cada uno de ustedes, la unidad. Y no solamente problemas así que se han dado, que ya los hemos vivido, sino que también hasta hemos tenido malos pastores, ¿o no es así, hermanos? Incluyendo que hemos tenido malos pastores también.
Pero la iglesia está firme. La iglesia ha caminado, ha servido a Dios, no ha desmayado en ningún momento. Y esta es la comunión, dice el apóstol Pablo, de los santos. No dejarnos de congregarnos, como dice allí, ¿verdad? Como unos tienen, ¿por qué? El dejarse congregar es una costumbre mala, ¿verdad? No es buena. Hay costumbres buenas y malas, esa no es buena. Dios quiere que estemos en las reuniones, al no ser que en verdad sea algo justificable. Sí. Por una enfermedad, ya dijo mi hermana. Pero por otra razón, debemos de hacerlo, amados hermanos, porque mediante lo podamos hacer, hagámoslo, porque vendrá momento que no se va a poder hacer. ¿Qué le parece que hay hermanos que ya con grandes sacrificios, pero aquí están mis hermanas, con grandes problemas de salud, pero aquí están mis hermanas? Va a llegar momento en el cual sí vamos a quedar postrados, tal vez de una enfermedad, tal vez ya demasiada avanzada nuestra edad. No lo vamos a poder hacer, pero no va a quedar sentimiento que usted no lo pudo hacer cuando usted podía caminar. Aquí estaba, y se admira tanto a las hermanas. Yo admiro tanto a mi hermana Marta, ya iba subiendo las gradas ¿por qué ya no fueron a Texacuango, hermanas? Ya iban las hermanitas, las conocen Texacuango, donde está la casa de oración. Y digo yo, y nosotros que todavía podemos, tenemos fuerzacita, no queremos venir aquí. Y las hermanas, no 100 gradas quizás, ¿verdad? Y nada, que si es así. Eso es lo que el Señor recompensará, la entrega de cada quien, ¿verdad? Eso es lo que Dios está diciendo acá. Ahora bien, la entrega a Dios, el no dejarnos de congregarnos, el buscar solamente estas fechas, no es recomendable, no es correcto, ¿verdad? Sino que la lucha es todo el tiempo. Ahora bien, nuestra relación también con el prójimo, ¿cómo ha sido también, hermanos? Porque acá yo sé que en este día, en muchas iglesias, muchos hermanos están en ayuno. Aquí hay bastantes, ¿verdad? Y qué bien, ¿verdad? Qué bien buscar a Dios de esa manera. Pero ahora bien, viene la otra parte. Examinarnos también cómo ha sido nuestro proceder con los demás. ¿Cómo ha sido nuestro proceder? ¿Hemos ofendido a mi hermano? Desprecios, maltratos, solamente con el mirar, con una mirada ya, ¿verdad que se dice mucho con la mirada? ¿Cómo ha sido nuestro proceder con mi hermano, con mi hermana? ¿Le he ofendido? Y si voy a estar de enemigo, así puede estar esa noche. Tendría que pedirle perdón, ¿o no será así, hermanos? Tendríamos que perdonarnos, porque qué agradable es ese momento. Después de la cena del Señor, nos abrazamos todos y vamos felices. ¿Cómo vamos a estar con mi hermano? Si me ha ofendido, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Está un proverbio por acá muy bonito, quiero leerlo. Voy a ver si lo encuentro. (4:26) examina la senda de tus pies, y todos tus caminos, dice, sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apártate de ¿qué dice? Examíname entonces la senda de mis pies. ¿Cómo ha sido mi proceder, mi caminar dentro del pueblo de Dios, con mi hermano,
con mi hermana. El Señor quiere que nos amemos los unos con los otros. ¿Verdad que eso quiere Dios? Que este pueblo, que esta iglesia que ha sido comprada con la preciosísima sangre de Cristo, vivamos, ¿qué? En amor, en unidad. ¿O no será así, hermanos? Eso quiere Dios. En buena armonía, en buena comunión. Pero si usted ha ofendido a su hermano en el transcurrir de este año, usted tiene que, o si lo han ofendido a usted, usted tiene que perdonar. ¿Cuesta perdonar? Cuando usted es espiritual, no cuesta. Pero cuando uno anda, ¿cómo se puede decir? Sí, cuesta perdonar. Sí, pero cuando en verdad somos una iglesia espiritual, no se nos va a hacer difícil el perdonar. ¿Hasta cuándo dijo el apóstol Pedro que debemos de perdonar? ¿Hasta cuánto? Pedro dijo hasta 7. Pero el Señor le dijo, ¿y cuántos son 70 veces 7? 490 veces, 90 veces. ¿Habrá alguien que ofende todas esas veces en el día? ¿Verdad que no? El Señor le dice al apóstol Pedro, y para dejar la enseñanza escritural, que el perdonar, ¿cómo debe de ser? De corazón, y que debemos de perdonar las veces que sean a mi hermano, porque es mi hermano, es mi prójimo. Y mi hermano refleja, ¿quién refleja a mi hermano? A Cristo Jesús. Si yo le ofendo a usted, si yo ofendo a mi hermano Francisco, ¿a quién estoy ofendiendo? Sí. Debemos entonces de tener mucho cuidado y llegar esa noche con un corazón contrito y humillado y pedirle perdón a mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo ha sido entonces nuestro proceder delante de Dios y delante del prójimo, para que en verdad no lo hagamos, como dice, indignamente? ¿Por qué era indecoroso para los corintios? ¿Por qué se había hecho indecoroso esto? ¿Por qué? Decíamos que porque se adelantaban a hacer sus propias cenas, ¿verdad? Habían olvidado el verdadero objetivo. Nosotros no debemos de olvidar el verdadero objetivo que tiene esto. Y aunque usted tenga problemas, recuerdo a un anciano, Santos Aragón era su nombre, no sé si hermano Dani lo recuerda, ese anciano, que así como que era niño a gatas, llegó la última cena a Santa Ana, y él dijo, es mi última cena. Y allí lo mantuvieron las hermanas dándole suerito hasta que llegó el momento. El siguiente día muere el anciano. Es gente que en verdad tiene convicción de lo que ha creído y de lo que hace. Pero hubo otro obrero que esa vez fue viernes, el día de la cena. Llega sábado, el hermano era obrero. Y las hermanas le dicen, ¿y por qué no vino anoche? ¿Y qué hubo anoche? Imagínese, él ni cuenta se dio. ¿Verdad que son descuidos grandes? Yo sé que en usted jamás ha pasado esto y ni que vaya a pasar. ¿Por qué? Si hay problemas, sí, todos tenemos problemas. Pero si por el problema que usted tiene deja de participar, le está dando más importancia al problema que a qué, que al sacrificio de Cristo Jesús.
Entonces dice que es mejor ser, ¿qué? Castigados acá, ¿verdad? Y no ser juzgados ¿con quiénes? Sí, que allá decíamos que no hay esperanza. Es mejor aceptar la corrección. Bien, pasamos entonces, vamos a ver unos textos de allí de la lectura. Ya vimos el objetivo, ya vimos el texto de memoria. Y dice así la lectura, ¿verdad? Que tenemos. Capítulo número 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Hacernos el examen, ¿verdad? Si he fallado, pedirle a Dios que me perdone. Pero que a partir de ese momento yo debo de ser ¿qué? Diferente, ¿verdad? Esforzarnos, hermanos. Si la vida de eso se trata. El ser cristiano de eso se trata. Luchar, esforzarnos, hacer hasta lo imposible. ¿Por qué? Por hacer las cosas que Dios manda que hagamos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que come? Dice, juicio come y bebe para sí. Sin discernir es no saber qué, no saber valorar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No saber qué, o ir olvidando, ¿verdad? Ese momento, como lo habían hecho los cristianos en este entonces, que eran los corintios, que por sus problemas habían perdido la visión y habían perdido el perfecto sentir, que era celebrar la cena del Señor. Luego dice más, por lo cual hay muchos que dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que dice, el no saber comprender esto, el no examinarnos, como dice, individual, personal, ¿verdad que tiene problemas también? Trae problemas y problemas graves, porque dice, hay muchos debilitados. ¿Debilitados cómo, hermanos? Espiritualmente. ¿Cómo? Sí. Hay muchos, dice, debilitados entre vosotros, debilitados espiritualmente. Y el que está debilitado espiritualmente camina dentro de la iglesia del Señor solamente viendo ¿qué? Viendo los defectos. ¿Sabe usted que las buenas virtudes de los humanos casi no se ven? ¿Qué es lo que se ve, hermanos? Alguien hace una suma y hace una buena y la otra mal. ¿Cuál es la que ve primero uno? Ah, esa está mal, dice uno. Que no está bien hecha, pues. Entonces uno ve en las personas solo los defectos. Lo bueno cuesta verlo, ¿verdad? Eso cuesta verlo, y es lo que tenemos que hacer, ver las buenas virtudes de los demás. Pero el que está debilitado espiritualmente tiene que luchar. Y no prospera en su vida espiritual. Siempre se va a mantener ¿con qué? Estancado y hasta dudando si esta es la iglesia. Sí, porque ahí viene la falta de espiritualidad, lo hace dudar a uno y dice, bueno, a saber, ¿verdad? Si allí será. Saber si allí me voy a salvar, dice alguien. ¿Está seguro usted de su salvación, hermano? Sí, aquí estamos al 100%. Que si perseveramos, ¿hasta cuándo? Claro que la podemos perder o no la podemos perder. Porque allá afuera se oye decir de que no, si el Señor ya se la dio, usted es salvo. Y aunque haga lo que haga.
salvo, siempre salvo. Así es la doctrina, ¿verdad, hermanos? No, aquí claro que nosotros sí vamos a obtener el galardón, la vida eterna, pero si perseveramos, ¿hasta dónde? Y perseverando haciendo ¿qué? Lo bueno, porque alguien dice, tengo 40 años de estar en la iglesia, pero unos años ha estado, otros años ya no ha estado, así como que no se vale mucho, ¿verdad? Sí, aunque Dios es misericordioso, lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Pero no conviene. Lo que Dios quiere es que sí perseveremos y que caminemos fortalecidos en la fe. Y aquel que está debilitado, ayudarle. Porque la fe, hermanos, a veces es más grande en un hermano, en otra hermana, que en otros. Yo admiro a las hermanas que ahí traen a las hermanitas de la mano. Mire aquí, ore por la hermana y únjala. ¿De quién es la fe? Como la fe de aquellos, ¿se acuerdan de los camilleros, verdad? No era la fe del que llevaban, sino de... Así es la fe. Y así debemos de ayudarnos los unos con los otros. Entonces dice, hay unos debilitados entre vosotros. Y muchos, dice, duermen. ¿Qué será este dormir, hermanos? Sí. Se había llegado al grado que como si no se le daba importancia y que yo solamente al año y que allá esté haciendo cosas indebidas pero que la cena del Señor ahí tengo que estar. Había llegado al colmo. En este entonces habían hermanos que morían en el año siguiente. ¿Queremos eso nosotros? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque así era allí. Diga, hermano. Aquí no habla de muertos físicamente, hermano. Habla de muertos en vida. Sí, de muerte espiritual. Dice aquí, David dice así, en el Salmo 13 y verso 3, dice así, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En otras palabras, pues él le pedía a Dios que lo mantuviera, pues, ¿verdad? Que no fuera a equivocarse en su camino. ¿Para qué? Para que no mantenerse en muerte, pues, ¿verdad? Sí. Para que no duerma yo en muerte. Lo mismo dice Job. Job capítulo 7. Dice el verso 21. Es una pregunta que hace Job. Dice, ¿y por qué no quitas, oiga bien, por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, yo ya no existiré. Bien, gracias, hermano. Bien, habla uno de muerte al polvo y otro de espiritualmente. Había llegado al grado, hermanos, como dije, que habían unos que morían físicamente, no espiritualmente, pues de acuerdo, mucho, ¿verdad? Mucho más, porque el que no sabe discernir también. Sí, espiritualmente, claro que sí, ¿verdad? Sí, hermana, diga. Aquí en Mateo 27:5. Paz, hermanos. Aquí en Mateo 27:52 dice, refiriéndose a los que ya durmieron, algunos sí duermen, dice, ¿verdad? Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Sí. Entonces se refiere a la muerte física. Gracias, hermana. Sí, había llegado al grado la iglesia de Corintio que unos morían. Posteriormente voy a dar la palabra, hermanos. Vamos a continuar. Dice el 31,
Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué dice? Condenados o juzgados. Juzgados, dice allí. Si nos examinamos a nosotros mismos. Probarse, ¿verdad? Uno mismo, cómo estoy delante de Dios. Y si me he extraviado, si mis pasos se han extraviado en cierto momento, hacer sendas, ¿qué dice? Hacer sendas derechas. Para que lo bueno, dice, lo cojo no se aparte del camino y sea, dice, sanado. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Con quién dice? Quiere decir entonces que si nos apartamos totalmente, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Sí. ¿Habrá vida eterna allí? Ya no hay oportunidad. Y ese era el mensaje del apóstol Pablo para la iglesia de aquel entonces. Y debemos de extraer la enseñanza también para nosotros, para que vivamos una vida, ¿en qué? En santidad, apartada de todo mal. Porque el texto sagrado, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Entonces está en cada uno de nosotros buscar el qué, la paz y la santidad. Que Dios nos ayude. Vamos a ver parte allí ahí aparece una partecita del comentario, pero vamos a dar el tiempo hoy a las hermanas para el texto de memoria. La lección pasada me reclamaron. ¿Tuvieron razón? Sí, tuvieron razón, hermanas. Así de que hoy sí vamos a ceder el tiempo ya, antes que nos pase lo mismo. Paz, amada iglesia. Dígalo, hermana. El texto de memoria dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Paz. Paz, hermana. Paz, amada iglesia. El texto de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan así, y beba también de la copa. 1 Corintios 11:28. Paz. Gracias, hermano. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, según 1 de Corintios 11, versículo 28. Paz. Paz, hermana. Gracias. Amados hermanos en el Señor, paz. El verso de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba y coma así del pan y beba de la copa, según 1 de Corintios 11:28. Gracias, Paz. hermano. Paz, hermanos, dice así el verso de memoria: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Gracias, hermano. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Gracias, hermano. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Gracias, hermana. ¿Quién más lo va a decir? Ahí está la hermana Rosario. Paz, hermanos. Paz, hermana. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Paz. Gracias, hermana. Una hermana más. La parte de atrás. Paz, amada iglesia. El verso de memoria dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Primera Corintios 11:28. Paz. Paz, hermana. Carísimos hermanos, paz, dice el versículo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, según 1 Corintios 11:28. Paz. Gracias, hermana. Paz, hermanos. Paz, El hermana. verso de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa, según 1 Corintios 11:28. Paz. ¿Ya no hay otra hermana? Pasamos aquí a los varones, hermano Naún. Vamos a ver aquí los hermanos. Paz, hermanos. Paz, hermano. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, según 1 Corintios 11:28. Paz. Gracias, hermano. ¿Otro hermano? Los jóvenes, ahí están los jóvenes. Paz. El Paz, versículo de memoria dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, así coma del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Gracias, hermano. Paz dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Gracias, hermanitos. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: por tanto, pruébese a sí mismo y pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Gracias, hermanito Gerson. Ahí está el hermano Danielito también. Paz, hermanos, dice el verso de memoria: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, según 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Paz. Gracias, hermano. Bien, creo que terminamos. Se ponen de pie todos, hermanos, lo vamos a decir todos juntos. Todos juntos lo vamos a decir. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Tomen su asiento. Bien, dice el texto de memoria que debemos de probarnos a nosotros mismos y comer del pan. ¿Qué representa o simboliza el pan que participamos esa noche? El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dijo en una oportunidad: pero es que ese allí lo venden. Y bueno, una hermana andaba el año pasado por ahí, ¿verdad? Nos regaló la hermana. El pan ya cuando tiene la bendición aquí, hermanos, ¿verdad? Allí simboliza el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El vino, después que se ora y se bendice, ¿verdad? ¿Simboliza qué? La sangre de Cristo. ¿Y por qué si los que están en ese momento administrando el evento, si sobra un poquito, los oficiantes, gracias, tienen que terminarlo? Porque la escritura, según allá decía, que no debería quedar, sí. Entonces, claro, usted puede dar vino allá afuera, pero cuando ya está aquí y tiene la bendición de Dios, ya es otra cosa. Entonces dice: coma del pan y beba de la copa, ¿después de qué? De haberse examinado individualmente. ¿Que le va a traer problemas? Solo usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo he vivido? Solo yo y usted lo sabe, cómo hemos vivido delante de Dios. Leo una partecita allí del comentario. Debemos recordar que la iglesia establecida en Corinto vivió un tiempo con muchos problemas espirituales. Estos problemas, dice,
estos graves problemas, los encaminó a ver la celebración de la Cena del Señor como un evento, ¿cómo dice? Irrelevante, sin importancia, que ese día venían solamente por venir. Es igual que el Santo Sábado, el hermano hacía énfasis, mi hermano Cándido. Este es el Santo Sábado de Dios. Y no debemos de verlo así, ¿verdad, hermanos? Que no debemos de verlo así, hermanos. Si usted entendió ya la doctrina, ¿por qué estamos acá? Porque hemos entendido que este es el cuarto mandamiento. No debemos de decir, no, hombre, sí, voy solo por ir, ¿verdad? Sí, un sábado más. No, eso no nos va a valer. O que he perdido tanto y vengo y... No, debemos de tener mucho cuidado. Así estaban los corintios con la Cena del Señor. Los tantos problemas no le daban relevancia a lo que eso vale, sino que era algo como cualquier noche, como cualquier tarde. Decía un hermano también, o una hermana en cierta oportunidad dijo, yo no voy si no estreno esa noche. ¿Será correcto eso? Está bien, ¿verdad? Estrenar, pero el que pueda, pero que porque no tengo, no voy a venir. ¿Cómo podemos estar si expresamos esas palabras? Lo que importa es el evento tan maravilloso. Es por esta razón que el apóstol Pablo les hace un llamado a la reflexión, ya que el tomar la cena del Señor indignamente serían culpados del cuerpo de Cristo y de su sangre, y eso les ¿qué? Acarrearía, dice, juicio. Sí, es problema. Podría decirse que en la indignidad consiste una conducta que indecorosa. ¿Cómo dice Primera de Corintios 11:22? Un hermano que me lo lea. Primera de Corintios 11:22. Pues ¿qué dice? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Claro que no, dice el apóstol. ¿Qué era lo que había vuelto indecoroso aquello? No, las glotonerías. No tienen casa donde comer, pues. ¿Por qué no comían en sus casas, verdad? Sino que lo iban a hacer ya en el momento. Pero acá viene para nuestro tiempo otras preguntas, ¿verdad? Que hacen unas hermanas. ¿Será correcto preparar algo? ¿Será pecado preparar algo esa noche? No, no es pecado, ¿verdad? Porque primero, ¿a qué hora venimos? Venimos temprano. Unos hermanos vienen de su trabajo. El problema es que le demos más importancia a esa cena, ¿verdad? La vianda. Ahí sería el problema. Sí, al banquete. Sí. Sí, ese sería el problema. Estar criticando, ya, no hombre, mejor hubieran hecho panes. No, mejor tamales. Sí, ya irme inconforme, ya voy comenzando el año. ¿Verdad que ya voy mal? Sí. Y como la vianda se hace antes y así después de renegar vamos a tomar la cena. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, entonces no hay problema preparar vianda para esa noche, porque es una fiesta, pero la importancia está en el evento. De eso no debemos de perder. Había vuelto indecoroso entonces a los corintios, pues que no tenéis casa donde comáis, dice el apóstol, y bebáis, y menospreciáis, dice, porque ¿a quiénes menospreciaban? A los que no llevaban. No, si los ricos sí llevaban. Hacían acepción de personas también.
El rico llevaba hasta mucho vino, por eso dice que uno ya al momento iban embriagados de tanto vino que consumían antes del evento. Eso había vuelto indecoroso. Podría decirse que la indignidad consistía en una conducta indecorosa. Y ahí está el texto. Podría entenderse también como la falta de fe vital y activa respecto al sacrificio expiatorio. ¿De quién dice? De Cristo. La falta de fe también. El que no apreciaba ¿qué? La incalculable deuda que tiene con el Salvador y trata con indiferencia el memorial instituido para mantener, ¿cómo dice? Vividamente en el pensamiento de los creyentes. Tomar que también en poco el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte de Cristo, dice, es culpable de la falta de respeto, dice, hacia el Señor. Sí, hermanos, era falta de respeto. Hacerlo de esa manera, falta de respeto. Si nosotros no le damos el perfecto valor, es falta de respeto también. Sigue diciendo más esta parte, comentario muy importante que tenemos en esta lección. El Señor dice, al que manifiesta tal actitud en la cena del Señor, podría ser considerado como aquel que rechaza a su Señor y por lo tanto comparte la culpa de ¿qué? De los, imagínense hasta dónde se puede llegar. No valorar el sacrificio, no valorar que hemos sido perdonados de ¿qué? De nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Nos hace culpables también a nosotros. El creyente debe antes de participar en la cena del Señor, repasar, dice, ¿verdad? Con oración, con ayuno, cuidando su vida cristiana y sentirse seguro de que está preparado para recibir las bendiciones que proporciona la participación en este memorial a todos los que están en una relación correcta y completa, pero muy cercana. ¿A quién? Muy cercana a nuestro Dios. Así debe de ser nuestra relación con Dios, muy cercana. Porque en la aflicción, ¿a quién clamamos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han orado o han intentado orar enojados? ¿Se podrá orar enojado? No. Afligido, sí. Sí. Sí, yo solamente el ejemplo que veo en la Biblia de alguien que oró enojado fue Jonás, ¿verdad? Sí, pero uno de nosotros no. Si estamos bien con Dios, con toda libertad, vamos a clamar a Él en el momento que usted lo necesita y Él lo va a oír. Pero necesitamos, como dice acá, estar cercanos completamente a nuestro Dios. Sí. Se enojó también, ¿verdad? Por la calabacera Jonás. Amada iglesia, todo aquel que profesa ser hijo de Dios debe preguntarse si cada día experimenta la muerte al pecado y al nuevo nacimiento en nuestro bendito Señor y Salvador. Debe analizar si está triunfando en la batalla contra el pecado que le acosan. Y si es correcto su proceder, ¿para qué? Para con los demás. Cada día, dice el apóstol Pablo, muero, dice por ahí un texto que muere él. ¿Muere a qué? Al pecado. Todos los días, ¿verdad? Muere él al pecado. ¿Cómo ha sido su proceder? Si ha sido correcto ante Dios y para con los demás. Por eso decía que si
nos hemos ofendido, perdonémonos en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno debe de examinar las palabras, los pensamientos y toda clase de acción o conducta reflejada cotidianamente. También es necesario examinar los hábitos de devoción, dice, personal. Oiga cómo dice esta parte. Debe de examinar aún las palabras, ¿verdad? Que a veces ofendemos en palabras. Y a veces sin querer. Sin querer a veces ofendemos. Yo una vez ofendí a una hermana porque llegaron dos hermanas a solicitar un culto de acción de gracia. Y estaba la hermana contándome su problema, por qué la acción de gracia. Pero luego llega la otra y el problema yo lo vi más grande de la otra y le dije, si vale la pena. La otra hermana, ¿cómo lo interpretó? Que el de ella no valía la pena. Ofendemos en palabra, me tocó irle a pedir perdón y preguntarle el por qué. Y ella me dijo, yo me siento mal por esto, porque usted dijo que mi culto no valía la pena. ¿Verdad? Ofendemos en palabras sin querer. Demasiado sensibles, es correcto. Y dice, debemos de examinar aún nuestros pensamientos, toda clase de acción o conducta reflejadas. Si solamente con el mirar, ¿verdad? A veces ofendemos y decimos mucho. Es necesario también examinar nuestros hábitos de ¿qué dice? ¿Cuáles serían estos, hermanos? Devoción personal. La oración. Sí. Sí. La devoción. A estar en los cultos. Estar ocupados en la palabra. ¿Verdad? Orando a Dios. Si yo sé que hay muchas de ustedes que oran en la madrugada, levanten la mano. Mira, y hay varias hermanas en la parte de atrás. Yo admiro mucho a los obreros, muchos pastores que tenemos, tienen oración unos a las 3, a las 4 de la mañana. ¿Y por qué oran? Le digo yo, por la iglesia. Y había un hermano de tanta oración, tan entregado, y la iglesia no lo quería mucho. Pero cuando se dieron cuenta, no hombre, ¿qué estamos haciendo? Y el hermano sacrificándose, orando por la iglesia. Y hay hermanos que viéndolo mal, hasta ayunando por la iglesia. Y hay hermanos que, ojalá se vaya ya este hermano. ¿Verdad? Hay otra parte que no es como aquí, hermanos, y aquí uno a gozar bien, hermano Gerson. Sí, aquí viene uno. Yo he experimentado el amor de todos ustedes, pues. Pero hay otras partes que no. Había una iglesia que decían, quítenlo ya este pastor. Ya que ya cumplió los 2 años. Y bueno, y lo cambiaron. Y luego comenzó a llorar parte de hermanos y dijo el pastor, bien me querían. Pero el compañero le dice, no hombre, lloran de alegre que te vas. Aquí se goza el amor de Dios en la hermandad, ¿verdad? Aquí nosotros gozamos del amor de ustedes, primeramente de Dios, de ustedes, pero así también nosotros, ¿verdad, hermanos? Y cuando hacemos mal, díganos con toda confianza. Estamos viendo esta parte de la devoción, tanto la entrega a Dios, a los cultos, a la oración, ¿a qué más? Al ayuno, a leer la palabra de Dios, estar bien ocupados a no darle lugar al enemigo. Sin duda, cada hijo de Dios debe reflexionar en todo lo que influya en su progreso. ¿Hacia qué? Adquisición de un carácter que refleje el ¿qué dice? La imagen de Jesús. ¿Cómo dice 13:5? Sí, probados. Sí. Entonces, que refleje. Usted tiene que reflejar el ¿qué? La imagen, el carácter
del Hijo de Dios. ¿Y cómo fue él? Ahí están los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y el texto que dice, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. No se moleste cuando alguien lo ofende. ¿A quién ofenden? Al Señor. Usted es la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe de reflejar el carácter a la imagen de Cristo, porque está una alabanza que dice, ¿quién es el que está en mi hermano? Cristo. Él está allí. Así como el examen propio y el apartarse de todo lo que es contrario a la mente de Dios. Es un ejercicio en el cual debe ocuparse cada día el cristiano. Lucas 9:23, ¿cómo dice Lucas 9:23? Me parece que habla de el negarse, ¿verdad? Cada día al pecado. ¿Lo tienen, hermanas o hermanos? Lucas 9:23. Si uno viene en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Cada día, dice allí, tome su cruz y sígame. Y Primera de Corintios 15:31. De la misma manera, la cena del Señor representa una ocasión especial para hacer una declaración pública de las nuevas criaturas que somos y que nos vamos perfeccionando con la ayuda de Dios. De modo, dice un texto, ¿verdad?, que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Eso debemos de ser. Así pues, de hacer un cuidadoso examen individual sobre su vida en relación con Dios. Acérquese el creyente a la mesa del Señor con gozosa gratitud, con relación a todo lo que el Salvador, así dice, quien se humilló a sí mismo y fue crucificado, significa, ¿para qué dice? Para el creyente. Que el sacrificio de Cristo esté vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ese momento de ese evento nadie puede faltar. Pregunta número 1. Explique con sus propias palabras la frase pruébese a sí mismo. ¿Una hermana? Sí, diga, hermana. Paz, amada iglesia. Dice, explique con sus propias palabras la frase pruébese a sí mismo. Yo he escrito aquí, conocernos como actuamos con los demás, a nosotros mismos si practicamos justicia, mansedumbre, bondad, caridad, paz, amor, misericordia, fidelidad, fe y mostrar convicción y conversión. Sí. Gracias, hermana. Gracias. La número 2 dice, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida según lo que el apóstol Pablo aconseja? Debemos de vivir, dice, ¿con qué? Libres, dice allí, de obras de malicia. Sí, lea el texto, hermano, por favor, si lo tiene. Sí, lea. Dice así. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Entonces la pregunta dice, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida según lo que el apóstol Pablo aconseja? Con sinceridad, en paz y en verdad. Así, ¿verdad? Porque, sí. Y por ahí dice un texto, en todo tiempo sean, ¿qué dice? Sí, nada que solamente para estos días, ¿verdad? No, todo el año es una lucha que debemos de tener. Sí, ¿cómo debemos de vivir según aconseja?
en sinceridad y en verdad. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar la cena del Señor sin discernir su cuerpo? Juicio come para sí. Eso es lo que dice la número 3. Bien, llegamos hasta allí, ¿verdad? Hasta allí está la parte final de la lección, esperando que tomemos muy en cuenta la enseñanza y ese día venir bien preparaditos, ¿verdad? Sí, no faltar por nada, porque si faltamos por algo, las consecuencias pueden ser, ¿qué? Más fatales, más problemas podemos acarrearnos. Se ponen de pie en el nombre del Señor. Vamos a leer entonces la conclusión. Hagamos conciencia sobre nuestra propia vida y seamos sinceros con Dios para que esta gran solemnidad sea de, ¿qué dice? Sea de mucha bendición para el pueblo de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros.